Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Mi nombre es Lucía Sala y soy la directora de la Fundación. Es para mí un placer darles la bienvenida. Primero mis dos patronas, Meritxell Batet y Ana Pastor, director del Centro de Estudios Gregorio Marañón, y nuestros colegas y compañeros de la Fundación Pascual Maragall, con quienes acabamos de firmar nuestro primer acuerdo de colaboración. Yo siempre digo que los acuerdos marcos de colaboración deberían de ir obligatoriamente acompañados con acuerdos específicos, porque si no se quedan como grandes deseos que todas las instituciones siempre tienen y que guardan en un cajón, pero en este caso estoy segura que de aquí saldrán una serie de actividades, de proyectos y de ideas que compartiremos porque compartimos principios, valores, una misma misión y una misma visión de la sociedad. Por lo tanto, gracias por este acuerdo que acabamos de suscribir y gracias por esta jornada, que sabemos que la hora a las 5 de la tarde en Madrid es complicada, pero en este ciclo de Medicina y Humanidades que impulsamos desde el Centro de Estudios Gregorio Marañón, que dirige el doctor Vandrés, sobre salud cerebral en el siglo XXI. Gracias, porque yo creo que esta jornada de esta tarde combina dos fundaciones que en este caso tienen esa misión de juntar la visión de Marañón y ese legado de Pascual Maragall en esta fundación que lleva su nombre para tratar lo que es la salud cerebral como prioridad global. Yo no me voy a alargar más porque creo que además la jornada es intensa. Yo simplemente voy a darle la palabra a mi colega Arkadi, director de la Fundación Pascual Maragall, y gracias por el camino que hoy empezamos a recorrer juntos. Tuya la palabra. Para la Fundación Pascual Maragall es una grandísima responsabilidad y, como no, un placer y un honor estar aquí. Estamos en un entorno histórico privilegiado y un poquito, siendo esto nuestro primer acto, estamos haciendo nuestra pequeña parte de historia. Esta, esperamos, va a ser la primera de muchas colaboraciones. Y le decía a Fernando y a Lucía, según bajábamos de firmar nuestro primer convenio también, que realmente hay alianzas, hay colaboraciones que uno lo que piensa es ya era hora. Hace unas semanas tuvisteis la amabilidad de enseñarnos estas instalaciones magníficas, estas instalaciones históricas, estas instalaciones al servicio de la sociedad, y no tenemos ninguna duda de que citando algunas obras del séptimo arte que seguramente nos suena a todos, no tenemos ninguna duda de que hoy empieza lo que será una bella amistad en el futuro. Haremos muchísimas cosas juntos al servicio de las causas que nos mueven, que consisten al fin en tener una sociedad mejor, más rica, más culta, y también, como veremos enseguida en la intervención del doctor Argimon, una sociedad más sana, porque gracias a nuestra actividad no solamente protegemos, que está muy bien, y hacemos prevención, que está muy bien, sino, como decíamos esta mañana en otras circunstancias, además podemos enriquecer. La salud cerebral, la misión histórica del doctor Marañón, nuestra misión como Fundación Pascual Maragall, no solamente tiene una cuestión, no solamente tiene un aspecto protectivo, hay que evitar la neurodegeneración, sino que también tiene un efecto, una esperanza enriquecedora. Hay que conseguir que todas estas personas que sin la intervención de la ciencia acabarían quizá teniendo una gran dependencia y sufriendo una neurodegeneración muy avanzada, todas estas personas puedan seguir aportando a nuestra sociedad de manera conjunta. Y hoy nos comprometemos, por escrito arriba y de palabra aquí, a hacerlo junto con la Fundación Ortega Marañón. Muchísimas gracias. Muy bien, solo me queda darles las gracias por estar aquí esta tarde, por compartir este
este acto tan importante. Este acto es un acontecimiento para nosotros, en virtud, como ha dicho nuestra directora, de la misión y objetivos que tiene esta casa, ciencia y pensamiento, y por los objetivos que tiene la Fundación Pascual Maragall, de reconocido prestigio en su compromiso con la sociedad en el ámbito de la neurociencia. Solamente decirles una palabra. Estaba revisando hace poco los papeles de don Gregorio Marañón y allá por el año 1943, cuando él ya ha regresado del exilio, hay un texto manuscrito en el que a don Gregorio le piden que escriba su currículum. Debe ser para entregarlo en algún evento importante, como nos pedirían ahora para hacer un FIS. Y don Gregorio escribe manuscrito aquello y al acabar la primera página escribe por miembro del área de la academia, etcétera, etcétera. Y al acabar dice textualmente: ya no me acuerdo de más, pero excepto el trabajo, todo lo demás es humo. Este compromiso, como decía Arcadi, como decía nuestra directora, es un compromiso de trabajo, no es humo. ¿Por qué? Porque nosotros, desde esta casa y desde la Fundación Pascual Maragall, nos creemos esto. Esta es la razón por la cual yo tengo que dar las gracias a que desde el patronato, dos miembros del patronato de nuestra fundación nos apoyan en este quehacer, tanto Meritxell Batet como Ana Pastor, lo cual yo les agradezco de manera muy especial a la Fundación Pascual Maragall por este compromiso que firmamos hoy. Y bien es cierto que los compromisos orteguianos y marañonianos se cumplen. Los haremos lo mejor que podamos con las limitaciones de las neuronas que Dios nos dio, pero los haremos a buen seguro. Así que por eso todo mi agradecimiento. Sobre un tema que luego veremos en el coloquio, tiene mucho que ver cómo será la ciencia y la medicina del siglo XXI. Por eso hablar hoy de salud cerebral en el siglo XXI es todo un acontecimiento, porque se convertirá a buen seguro, como decía el Manuel Munier, en nuestro maestro anterior. Todo acontecimiento es un maestro interior para nosotros, y el que estén ustedes aquí y que hayan tenido la amabilidad de compartirlo con nosotros, aunque sean las 5 de la tarde, pues es también un privilegio. Así que sin más, yo voy a dar la palabra a nuestra patrona Meritxell Batet para que ella tenga la amabilidad, con mi agradecimiento que le reitero, para presentar al ponente de esta tarde, el profesor Argimón, al cual le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros, como a todos los demás, y luego lo haré con más detenimiento. Meritxell, por favor. Muchísimas gracias, doctor Vandrés, querido Fernando, por darme la oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes y de participar activamente en este acto importante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Benvinguts a la Fundació Ortega Marañón. Para mí es de verdad un placer enorme, inmenso, poder participar, como decía, en este acto, darles la bienvenida a este acto que de alguna manera representa o expone esta colaboración firmada entre la Fundación Ortega Marañón y la Fundación Pascual Maragall. Dos instituciones con trayectorias distintas, con vidas distintas, pero profundamente complementarias desde mi punto de vista, unidas por una misma convicción, y es que el conocimiento, cuando se comparte y se proyecta hacia la sociedad, se convierte en una verdadera herramienta de progreso. Vivimos en un tiempo en el que los grandes retos científicos y sociales exigen precisamente eso: colaboración, diálogo entre disciplinas y una mirada que combine rigor científico, reflexión humanista y compromiso público. Y pocos retos simbolizan mejor esa necesidad que el de la salud cerebral y, en particular, el de las enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer. La investigación en este ámbito avanza con rapidez, pero también nos recuerda algo esencial: que el conocimiento necesita instituciones que lo impulsen, que lo expliquen y que lo conecten con la sociedad. De ahí la importancia de iniciativas como esta colaboración entre nuestras fundaciones, que busca precisamente sumar capacidades. La investigación científica, la divulgación del conocimiento y la creación de espacios de reflexión y debate público en torno a los grandes desafíos de nuestro tiempo.
Y para reflexionar sobre estos retos tenemos hoy el privilegio de contar con una persona cuya trayectoria encarna de manera ejemplar la conexión entre ciencia, sistema sanitario y servicio público. El doctor Josep Maria Argimon es uno de los grandes referentes de la salud pública en Cataluña. Médico especialista en medicina preventiva y salud pública, se formó en la Universitat Autònoma de Barcelona y amplió su formación en epidemiología en la Universidad de Gales y en atención sanitaria basada en la evidencia en la Universidad de Oxford. Desde muy pronto mostró un profundo compromiso con la investigación y con la mejora de los sistemas de salud. En 1992 publicó, junto al doctor Josep Jiménez Villa, el libro Métodos de investigación clínica y epidemiológica, una obra que se ha convertido en referencia para generaciones de profesionales sanitarios y que ha conocido ya 5 ediciones. A lo largo de su trayectoria ha combinado la actividad académica con importantes responsabilidades institucionales dentro del sistema sanitario catalán. Entre 2012 y 2021 desempeñó distintos cargos en el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, entre ellos la dirección de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, la subdirección del Servei Català de la Salut o la dirección del Institut Català de la Salut. Durante este periodo, y especialmente en el contexto de la pandemia de la COVID-19, tuvo un papel central en la respuesta del sistema sanitario catalán, impulsando una mayor coordinación entre los distintos niveles asistenciales y reforzando la integración entre la vigilancia epidemiológica y la atención sanitaria. Posteriormente, entre 2021 y 2022, ejerció como conseller de Salut de Catalunya, culminando una trayectoria de servicio público al más alto nivel. Durante su mandato situó entre las prioridades de la acción pública el refuerzo de las políticas de salud mental, con especial atención a las necesidades de niños, adolescentes y jóvenes. Y fue capaz de trabar complicidades y una buena relación y coordinación con el entonces ministro Illa y hoy president de la Generalitat de Catalunya. El doctor Argimon es un claro ejemplo del científico profesional que ha sido capaz de salir de su zona de confort y dar el salto a la gestión y a la vocación de servicio público. En paralelo, ha mantenido una intensa actividad investigadora, con más de 100 publicaciones en revistas científicas internacionales. Como reconocimiento a esa trayectoria, el año pasado, y le damos la enhorabuena por ello, fue nombrado académico de la Real Academia de Medicina de Cataluña. Actualmente ejerce como director de Relaciones con el Sistema de Salud de la Fundación Pasqual Maragall, una posición especialmente relevante porque conecta el mundo de la investigación con la realidad del sistema sanitario, facilitando que los avances científicos puedan traducirse en mejores estrategias de prevención y atención. Y precisamente en ese punto se encuentran el espíritu de la Fundación Pasqual Maragall y el de la Fundación Ortega Marañón, en la convicción de que los grandes retos de nuestro tiempo requieren conocimiento, por supuesto, pero también instituciones capaces de generar diálogo, pensamiento crítico y compromiso cívico. Justamente, y no es casualidad, todos estos valores son representados por las figuras de Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Pasqual Maragall, el pensador, el científico y el político, que les une la capacidad intelectual y la vocación humanista. Amigos y amigas, el Alzheimer es sin duda uno de esos grandes desafíos colectivos, un desafío científico, sanitario y por tanto también social que nos interpela a todos. Por eso es tan importante crear espacios como el de hoy, donde la investigación, la experiencia en la gestión sanitaria y la reflexión pública puedan encontrarse. Estoy convencida de que la intervención que vamos a escuchar a continuación contribuirá a ello. Doctor Argimon, es un honor contar hoy con su presencia y con su experiencia para hablarnos de una cuestión crucial en los momentos actuales, la salud cerebral en el siglo XXI. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i seva és la paraula. Moltes gràcies. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Meritxell, muchas gracias.
Muchas gracias a Ana, patrona, también a los patrones de la Fundación Pascual Maragall, Arcadi, y a todos ustedes que están hoy aquí. Yo hablaré de salud cerebral, hablaré también de Alzheimer, pero no me centraré específicamente en Alzheimer, también lo aviso, en el sentido de dar una visión que creo que es la que le debemos dar, más positiva a lo que es propiamente la salud, y en este caso la salud cerebral, como un motor de valor en pleno siglo XXI. Y aquí verán en mi exposición que yo me referiré en algunos momentos a lo que se ha hecho en otros momentos en otros problemas de salud, como la salud cardiovascular, de transformar la idea de enfermedad, el ictus o el infarto agudo de miocardio, en salud, ¿no? Y colocar el concepto de salud, que es un concepto más positivo, en el centro. Para pasar las diapositivas, vale. Y lo voy a hacer a partir de 10 ideas. Voy a dar 10 ideas del por qué la salud cerebral va a ser el motor, o está siendo ya el motor, repito, de valor en pleno siglo XXI. Lo primero de todo es porque la carga de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas es muy superior a la del cáncer o a la de las enfermedades cardiovasculares. Cuando yo haga estas reflexiones, no estoy diciendo que unas enfermedades son más importantes o menos, o no estoy diciendo que han de ir antes que o después que, pero sí tener presente que en muchas ocasiones el cáncer es una enfermedad que nosotros a todos nos preocupa. Y de hecho, cuando en el observatorio de la Fundación preguntamos a las personas qué es lo que más les preocupa, el cáncer sigue siendo la primera, les preocupa desde el punto de vista de enfermedades, sigue siendo la primera. Pero ya está muy cerca la enfermedad de Alzheimer, ya está muy cerca. Y la idea en este sentido es que la carga de enfermedad, por carga entendemos pues la pérdida de años de vida ajustados por calidad, o la mortalidad, que en este caso es más de 11 millones de muertes globalmente en todo el mundo, o hay más de 3.400 millones de personas afectadas, o sea, por tanto, cerca de un 43% de la población mundial, o es la primera causa de años perdidos ajustados por calidad. La siguiente, por favor, si es posible. No sé si alguien tiene un pasador de diapositivas. Bueno, ya está, sí, está aquí. La siguiente es, evidentemente, si es la que tiene más carga de enfermedad, va a ser la que va a tener un coste social y económico más importante. Aquí hay algunas estimaciones, lo que es el NCD Alliance, que es la Alianza de Enfermedades No Transmisibles o de Enfermedades Crónicas, que habla de 8,5 billones de dólares, o el World Economic Forum, que se ha preocupado mucho de la salud cerebral y es uno de los impulsores de este concepto. Ellos tienen una visión, gracias, yo utilizaré otra, pero es la idea de que probablemente en el año 2030 esta cifra ya habrá aumentado hasta los 16 millones. O si nosotros miramos la OMS, que nos dice que la depresión y la ansiedad suponen pérdidas de productividad anuales a $1 billón. Solo un 9% recibe un tratamiento adecuado. Y solo un 9% recibe un tratamiento adecuado. Esto es una manera muy económica de mirarlo, pero también es cierto que cuando damos estas cifras económicas, la gente también toma conciencia de lo que supone. Este impacto económico-social es muy superior al del cáncer o a la enfermedad cardiovascular. Si aquí nosotros miramos, esto es datos europeos, ¿no?, obtenidos a partir del Brain Health Plan de Suiza, si miramos estos trastornos neuropsiquiátricos es cercano a 800 billones de euros en este caso, por cerca de 126 o unos 200 cuando hablamos de enfermedad cardiovascular o diabetes. Por tanto, este impacto es muy superior desde el punto de vista económico, social. Ya hemos dicho que la carga de enfermedad también es muy superior a la de estas enfermedades. A pesar de su impacto, dedicamos pocos recursos a la atención sanitaria. Hablaré ahora de atención sanitaria y después me referiré a la investigación. Es la tercera idea.
le dedicamos pocos recursos. Y aquí he cogido la parte de salud mental. Hubiera podido coger también la neurología, pero la parte de salud mental porque seguramente es la que más impacta y esto siempre son cifras globales. Es una enfermedad muy generalizada, muy prevalente. 1 de cada 7 personas viven en el planeta con una enfermedad mental, primer elemento. Segundo, es una enfermedad como decía, con poca atención sanitaria. El 70% de las personas con psicosis no reciben cobertura, no reciben servicios de salud mental. Ustedes dirán, bueno, es que el mundo es muy variado, etc. Si nos centramos en Europa, las personas con psicosis, cerca del 70% reciben cobertura. Cuando hablamos de una cobertura, una atención adecuada, este porcentaje baja al 12% en Europa y en España en concreto. Y estos son datos de hace un mes, publicados en Lancet, y que la parte española es Jordi Alonso de l'IMI, una persona bien conocida al menos por parte de nosotros. Y los presupuestos también son insuficientes. En los países del subglobal, solo un 1,4% del presupuesto dedicado a salud se dedica a la salud mental. Si nosotros vamos, en este caso a España, y le dedicamos aproximadamente entre un 6,5 y un 7% de los presupuestos de salud van dedicados a, en este caso, salud mental. Y esto es un punto o 2 puntos por debajo de lo que nosotros podríamos entender, lo que antes entendíamos como la Europa de los 15, ¿no? Con el Reino Unido incluido. Es decir, que estamos también nosotros por debajo de lo que sería deseable. La tercera idea sigue siendo de que a pesar de su impacto dedicamos pocos recursos, y en este caso pocos recursos a la investigación. Y está claro que si nosotros queremos avanzar en cualquier problema de salud o en cualquier problema que tengamos, hemos de avanzar a través de la investigación. Es quien nos va a dar la respuesta. Y esto Arkady, nuestro director, siempre lo dice, ¿no? Es decir, tú a la humanidad le pones un problema, tardará más o menos, pero termina resolviéndolo y se resuelve a través de investigación. A veces, pues con la vacuna de la viruela hemos tardado 3.000 años, pero al final tuvimos en el 78, no en el 78, perdón, sino antes, vacuna, y en el 78 erradicamos la viruela. Por tanto, siempre la investigación va a ser el que nos va a dar la herramienta que nos va a dar la respuesta a poder conseguir, de algún modo, controlar, curar, mejorar la vida, las enfermedades y, por tanto, la vida de nuestros ciudadanos. Otra manera de mirarlo es que todos los recursos son finitos. El agua dulce es finita, los recursos que tenemos para arar y, por tanto, para obtener alimentos son finitos, pero lo que no es finito es la capacidad humana de plantearse preguntas, de hacerse preguntas que luego se puedan responder y que puedan, por tanto, resolver problemas. Por tanto, la investigación es clave para un mundo mejor, para una sociedad más justa, más equitativa, más resiliente, claramente. Cuando nosotros miramos los recursos dedicados a las distintas enfermedades, es muy complicado a nivel global, a nivel mundial, pues porque hay muchas fuentes de financiación, muchas. Yo aquí he escogido la que es, y esperemos que siga siendo, la agencia financiadora más importante en el mundo, que es el National Institute of Health, NIH, estadounidense, y en el presupuesto del año 24, el último consolidado, miramos a qué porcentaje se dedica a financiar proyectos de enfermedad cardiovascular, de trastornos neurológicos, de salud mental o de cáncer, y veremos otra vez que probablemente los recursos dedicados, en este caso a la investigación, no son los que se corresponderían con esta carga de enfermedad de las enfermedades del cerebro. Perdón. Lo siento porque aquí hemos puesto esta diapositiva con 2 figuras y yo me voy a referir ahora, las dos prácticamente dicen exactamente lo mismo, me voy a referir a esta de aquí, que sé que no se ve muy bien, pero ustedes confíen en mí, yo se la voy a ir traduciendo y confíen que no les engañaré. Esta es una figura que en el mundo del Alzheimer se ha hecho ya muy conocida,
que surgió hace ya unos años en la revista Lancet. La revista Lancet es una de las revistas más prestigiosas en el mundo de la salud, y la revista Lancet en el año 17 organiza toda una comisión dedicada al estudio de Alzheimer, pero además es una comisión muy interesante porque se combinan investigadores de distintas ramas, de distintos países, del norte, del sur, con distintas culturas y con distintos sistemas sanitarios, y por tanto lo que hacen es revisar sistemáticamente todo lo que aparece en relación a la investigación del cáncer y ver qué factores están relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Y además se calcula pues cuál es la fracción atribuible, qué porcentaje le podemos atribuir a un determinado factor, por ejemplo en este caso a la depresión, ¿no?, en el desarrollo de una enfermedad, de la enfermedad en este caso de la enfermedad de Alzheimer. Y como decía, esta comisión nació en el año 17, hizo un update, una actualización en el 21, la última es del 24, de julio del 24, o sea, dentro de poco hará 2 años, y ahora está por salir la del año 25, que incorporará, ya lo aviso, incorporará los trastornos del sueño, que en estos momentos no están aquí. Y la primera idea que debemos tener presente es que la salud cerebral la podemos prevenir, la podemos proteger, la podemos preservar. El Alzheimer lo podemos prevenir, lo podemos proteger y lo podemos preservar. Yo a veces siempre hago o doy el mismo ejemplo. Si ahora saliéramos a la calle y le preguntamos a alguien, ¿se puede prevenir la enfermedad del corazón, el infarto agudo de miocardio? Nos dirán sí, y nos harán un listado de todos los factores habidos y por haber, ¿no? Si nosotros preguntamos, ¿se puede prevenir el Alzheimer?, mucha gente se encogerá de los hombros y pensará, me están haciendo una pregunta trampa, ¿no? La respuesta es sí. Y también, ciertamente, los factores que tienen que ver con la enfermedad, que son factores de riesgo de la enfermedad, son muy parecidos a los del corazón. Y de hecho hay este aforismo que dice, aquello que es bueno para el corazón es bueno para la cabeza, es bueno para el cerebro. Por tanto, la primera idea es que se puede prevenir, y esto es muy importante porque en el mundo del Alzheimer y también a veces en la neurología, en determinadas enfermedades, hay un cierto nihilismo, ¿no? Es decir, hay una idea de no puedo hacer nada, ¿no? Estoy en un carril y, si se me permite la expresión vulgar, pero nos entendemos, si me ha tocado la lotería, en este caso la mala lotería, mala suerte. La idea es que podemos hacer y mucho, y posiblemente, o sin el posiblemente, hasta que no tengamos tratamientos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y las políticas públicas han de dedicarse fundamentalmente a esto. Y si me permiten, voy a comentar algunos de estos factores. El primero y muy importante, no es el que tiene más fracción atribuible, pero es el segundo, es la educación. La educación entendida en el sentido anglosajón, la formación que yo he recibido de pequeño, de joven, la reglada, la de primaria, la de secundaria. En un 5%. Cuanta menos educación tenga, más probabilidad tengo de Alzheimer. Todas las enfermedades tienen un gradiente social y económico. Todas. Normalmente cuando menor es tu nivel social y económico, más probabilidades tienes de enfermar. Y este nivel social y económico muchas veces se ha medido de manera indirecta, como un proxy, a través de la educación. Y por tanto, aquí, además de esta idea de decir, bueno, a mayor educación, pues normalmente sueles tener más cuidado de tu salud, normalmente podrás tener más capacidad económica para tener unos buenos hábitos alimentarios o buenos hábitos de salud, fumarás menos, ¿no? Son relaciones que todos hemos visto y que todos conocemos y que están bien documentadas. Pero además, en nuestro caso, está toda la teoría de la reserva cognitiva, ¿no? Que tú vas fomentando tu reserva cognitiva desde los primeros años de tu vida. Y esta reserva cognitiva, esta
reservas cognitivas las has de ir cuidando a lo largo de toda tu vida. Pero ya empieza, por tanto, la prevención desde muy pequeño. Y es cierto que esto es aplicable al Alzheimer y es aplicable a todas las enfermedades, pero muy concretamente en Alzheimer, y aquí lo tenemos además cuantificado. La segunda, que ahora voy a comentar, y que además es la que tiene una fracción atribuible más elevada, es la pérdida de audición, hearing loss. Y esto es por distintas razones, la idea del aislamiento que te va dando, puede haber otros motivos. Yo aquí haré una reflexión, si quieren, más de política sanitaria y la puedo hacer también en primera persona, porque he tenido, como ha dicho antes Meritxell Batet, he tenido responsabilidades. Y antes de bajar, hablábamos de la tecnología, de lo que nos fascina. Claro, nosotros somos una sociedad, hablo ahora de España, capaz de incluir los últimos tratamientos, y esperemos que continuemos siendo así, pero en cambio, y también miro a Ana, que también ha tenido responsabilidades, pero en cambio, unos audífonos no los financiamos. Yo aquí seré un poco crítico y a lo mejor no es así o no es cierto, pero los audífonos tienen menos, si me permiten la expresión, estamos aquí en familia coloquial, son menos glamurosos que un tratamiento, ¿no?, de un anticuerpo monoclonal, que además lo o a lo mejor se puede infundir por vía endovenosa, etcétera, etcétera, ¿no? Antes hablábamos del concepto del profesionalismo, cómo había ido variando y cómo la tecnología había ido influyendo Pero esto es muy importante y no todo el mundo se lo puede permitir, un audífono. Esto es un punto y una reflexión que hemos de tener muy presente. Luego viene todo un grupo de factores de riesgo que generalmente cuidamos, que son los relacionados con el corazón, ¿no? Con las enfermedades cardiovasculares, el colesterol elevado, dejar de fumar, buenos hábitos alimentarios, ¿no?, etcétera, la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Aquello que decíamos antes, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Hay algunos más, la depresión, el trauma. Quiero luego centrarme en otro que es muy importante, que es, y también con un 5%, el aislamiento social, la soledad. Y por tanto, la idea y que cada vez creo que hay más iniciativas de trabajar en esta idea de evitar este aislamiento social, esta soledad no deseada, es muy importante. Y esta es una sociedad que vamos cada vez más hacia esta idea de soledad. Claro, cuando hablamos de Alzheimer y soledad, imaginamos Alzheimer es una enfermedad relacionada con la edad, por tanto, normalmente gente mayor, nos pensamos en esta persona mayor que ha perdido a su pareja o y está sola. Cuidado que aislamiento y soledad no es lo mismo que vivir solo o sola. Esta es la primera idea. La soledad es un sentimiento muy subjetivo. Puedo estar rodeado de gente y sentirme solo o sola. Esta es la primera idea. La segunda es que las personas mayores no son las que tienen mayor sensación de soledad. Son las personas jóvenes menores de 30 años. Y esta también es una reflexión que como sociedad debemos formularnos. La generación que está más interconectada, ¿no?, la que estará ahora pues, en 50 chats, ¿no?, es la generación que se siente más sola, la de menor de 30 años. Por tanto, la idea que Alzheimer lo podemos proteger y preservar y prevenir. Lancet habla de hasta un 45%, aquí también ha habido críticas a cómo se ha calculado este 45%, pero lo que sí que es cierto es la idea de que se puede prevenir. Segundo, la idea de que para hacer una receta fácil de prevención, una receta entre comillas fácil de prevención, es, primero, estar cognitivamente activos durante toda nuestra vida.
desde pequeños, ¿no?, hasta nuestra edad más madura, cognitivamente activos, físicamente activos, porque esta actividad física también estará relacionada después con el colesterol, con la presión arterial, etc. Y la tercera es socialmente activos. Lo que ahora estamos haciendo aquí es algo que va bien para nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque bueno, hemos hecho una actividad social, ¿no? Por tanto, estas tres ideas de cognitivamente activos, socialmente activos y físicamente activos. Otra idea, cuando decimos que se puede prevenir, otra idea que es tal vez poco conocida, es que la incidencia de Alzheimer está bajando. En Europa y en nuestro país está bajando. La prevalencia son los casos que hoy, a día de hoy, tienen enfermedad, es mayor que hace unos años atrás, va aumentando. ¿Por qué? Porque la sociedad, porque nosotros nos vamos haciendo mayores, porque la esperanza de vida cada vez es mayor y, por tanto, hay más personas con la enfermedad. Antes, desafortunadamente, morían, ¿no? Y ahora la esperanza de vida es mayor. Pero la incidencia, que son los casos nuevos, baja. Si nosotros comparamos la incidencia de personas con la enfermedad, cogemos una cohorte, un grupo de personas de 70 a 80 años, 30 o 40 años atrás, ¿no?, en los años 70 u 80, la incidencia de la enfermedad era superior a la que tenemos hoy. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en parte, buena parte de estos factores de riesgo cardiovascular están mejorando, ¿no? Aquí hay que reconocer, a veces lo digo hay algún neurólogo creo en la sala, ¿no?, lo digo para que hay un poco para picar, ¿no? Digo, el trabajo lo han hecho en parte pues los médicos de familia y los cardiólogos, ¿no?, que en esto han puesto después el nivel educativo de nuestro país no es el mismo hoy que el de hace 40 años, ¿no? Y por tanto, desde este punto de vista han ido bajando. Y de hecho, esta idea es muy importante porque es lo que hoy tenemos, el elemento más clave que tenemos para controlar esta enfermedad. Bueno, esto es lo mismo, la salud cerebral se puede preservar, proteger y prevenir. Aquí, bueno, la Academia Europea de Neurología, que es el otro gráfico, la otra figura que tenía en la diapositiva anterior, los organiza en estas tres categorías, pero creo que es exactamente lo mismo y podemos pasar. El World Economic Forum, que lo que hace es pues monitorizar, dar una cifra económica de todo, nos dice que se podrían llegar, con intervenciones eficaces, a recuperar 130 millones de años de buena calidad de vida, porque nosotros al final lo que queremos es vivir más, cierto, todos queremos vivir más, y es un logro de nuestra sociedad indudable, pero lo que también es verdad es que hemos de vivir con una buena calidad, si no tampoco tiene mucho sentido. Antes decía, he hecho ya la comparación con los cardiólogos, y aquí yo digo, debemos aprender de los cardiólogos y médicos de familia que supieron poner en la agenda pública la salud cardiovascular. Esto es sobre los años 90, pues la Asociación Americana de Cardiología, también la europea, empiezan a introducir todo este concepto de salud cardiovascular. Y dicen, hombre, evidentemente, cuando alguien tiene la enfermedad, hablaremos de la enfermedad, pero desde un punto de vista público quiere decir de agenda pública y de salud pública, hablaremos de salud cardiovascular. ¿Qué tengo que hacer para mejorar esta salud cardiovascular y para prevenir, por tanto, la enfermedad? Y, por tanto, son ellos los que ponen en esta agenda pública el concepto de salud cardiovascular. Aquí esto está sacado directamente del órgano oficial, del Circulation, del órgano oficial de la Asociación Americana de Cardiología. Y desde este punto de vista aprender de la experiencia y de la iniciativa en el ámbito de la cardiología de poner, repito, la idea del concepto de salud cerebral por encima de la enfermedad. Y ahora aquí podemos ver la definición que da la OMS de salud cardiovascular y hace un paralelismo con la definición de salud que dio la OMS en el año 46 en la Asamblea Constitutiva,
donde nos dice, no la repetiré, pero lo que viene a decir es, oiga, la salud no es no tener una enfermedad, la salud es mucho más. Y la salud cerebral es también mucho más. No es si hay o no hay un trastorno cerebral, es un estado de funcionamiento cerebral en los dominios cognitivo, sensorial, socioemocional, comportamental y motor que permite a una persona alcanzar su máximo potencial a lo largo de la vida, con independencia de la presencia o no de trastornos. Y la salud cerebral no solo trata, repito, de ausencia de enfermedad, sino que promueve estas habilidades cerebrales, las cognitivas, las emocionales y las sociales. Este es un punto muy importante y esto no depende exclusivamente ni tan solo principalmente del mundo de la atención sanitaria, va mucho más allá. Y esta salud cerebral debemos cuidarla a lo largo de toda la vida, de toda la vida. Antes he dicho que era muy importante la prevención en la educación, que se empezaba en las edades más tempranas, en la infancia. Hay que pensar que las enfermedades, ahora voy a las enfermedades de salud mental, 3 de cada 4 enfermedades de salud mental empiezan antes de los 25 años. Y este es un espectro de la vida, ¿no? La juventud, la infancia y la juventud. Si nos vamos al otro lado del espectro, tenemos todas las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y otras. Por tanto, es algo que debemos tener presente como sociedad a lo largo de toda la vida. Del concepto de salud cerebral podemos pasar al concepto de capital cerebral. Y aquí se hace una analogía con el concepto del capital humano. Este es un concepto emergente en el debate político, en el World Economic Forum, en el G7, en el G20, en todos los debates paralelos. Ya se ha introducido el concepto y el debate de salud cerebral. Y es similar al enfoque de capital humano, pero para una economía moderna. Aquí y estoy dando una visión de la que yo no soy experto, y tú tal vez, Meritxell, la podrías dar mucho mejor, hay una visión más económica, hay luego la visión más de salud, pero también lo que sabemos es que sin economía no hay salud, sin salud no hay economía. Y esto durante la pandemia lo vimos, siempre lo hemos dicho, todos lo sabemos, sin economía no hay salud, si no hay salud no hay economía. Pero durante la pandemia aquello fue bastante patente, bastante palpable. Es, repito, similar al concepto de capital humano, pero en economía moderna, porque en la economía moderna tenemos unos retos que básicamente todos ellos vamos a necesitar el cerebro para poderlos ejecutar, no solamente la fuerza, ¿no?, la fuerza bruta, por decirlo de alguna manera, sino el aspecto cerebral, y promueve una sociedad que impulse estos aspectos y habilidades positivos de la cognición. Y del capital cerebral pasamos a la economía del cerebro. Este brain economy, que se describe como el valor económico y desarrollo social, dependen cada vez más de las capacidades cognitivas de las personas, de sus capacidades creativas y emocionales del cerebro humano. Ya no es la economía de la fábrica, y con todos los respetos ha de continuar, lo estoy diciendo con todos los respetos, pero ya no es un trabajo más repetitivo, ¿no? Cada vez más es un trabajo donde la habilidad cognitiva, creativa y emocional tiene mucho más peso. El principal recurso productivo no es la materia prima o la fuerza física, sino las habilidades mentales. Yo lo miro desde una perspectiva de que si yo quiero un mundo más justo, más equitativo, ¿no?, voy a querer una persona pues, que tenga una salud cerebral, ¿no?, para que pueda vivir su vida plena, la pueda vivir plenamente, ¿no?, y pueda tener una estabilidad emocional que le permita vivir plenamente. Y es una manera de verlo, ¿no? Otra manera de verlo, digamos, que pueden verlo algunos economistas, y que es esta de aquí, de la brain economy. Y la idea de que
ya no es el principal recurso productivo, no es la materia prima o la fuerza física, sino, como decía, estas habilidades mentales. En términos más concretos, es una evolución de la economía del conocimiento, que esta a todos nos va a sonar, pero que mientras esta economía del conocimiento se centra en información y tecnología, la economía del cerebro, el brain economy, se centra más en el capital humano neurológico y psicológico. Por tanto, incluye aspectos como la salud cerebral y mental, la educación y el aprendizaje permanente. De hecho, el capital humano decía lo mismo, pero los economistas han puesto el concepto este de brain economy, yo no, la neurotecnología y las ciencias cognitivas como motores de la innovación, y lo van a ser. De hecho, de una manera muy simple, las enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, en estos momentos van a ser las prioridades. Si hacemos un repaso del siglo XX, de manera muy burda, muy simple, pero nosotros decimos, oiga, ¿cómo hemos ido mejorando a lo largo de nuestra vida, la salud? Tú dices, la primera mitad del siglo XX, pues fue sobre todo la mejora del saneamiento, la mejora de las condiciones de vida, hasta esto pues, nos hizo pasar de unos 40 años, hace solo 125 años, 40 años de vida, de esperanza de vida promedio, prácticamente, pues actualmente, prácticamente, haberla doblado. Y esta primera mitad de siglo, esta es la gran contribución, ¿no? Es saneamiento, mejores de condiciones de vida y laborales. Luego viene la época de las enfermedades infecciosas, ¿no? ¿De acuerdo? Antes también hemos tenido algunas vacunas, sí, pero es la época de las enfermedades infecciosas, desarrollo de algunas de las vacunas y sobre todo antibióticos. ¿Vale? Último cuarto de siglo, estoy esquematizando mucho, muchísimo, pero las enfermedades cardiovasculares fueron el eje. Y no estoy diciendo que durante este siglo pasado no se estuviera investigando en cáncer, ni mucho menos, pero este primer cuarto de siglo el cáncer ha sido, ¿no?, el foco, y los grandes avances han sido también en cáncer. Yo estoy convencido que este próximo cuarto de siglo va a ser las neurociencias, claramente las neurociencias como elemento primario. Y de entrada, el por qué la salud cerebral es un factor estratégico en la economía global, porque tenemos grandes retos, 4 grandes transiciones, yo no voy a entrar en ellas, no creo que ahora sea el momento, además yo podría hablar tal vez de la transición de los cuidados, y aquí sí que hay una pincelada, es decir, sobre todo pensar que en nuestro sistema sanitario y social, el gran reto que tenemos, y Alzheimer es la enfermedad que yo creo, o una de las enfermedades que lo ejemplifica mejor, es cómo conseguimos dar una atención social y sanitaria integrada. Las personas no tenemos un problema de salud que empieza hoy, termina mañana, y cuando termina mi problema de salud empieza mi problema social, o al revés, sino que tenemos el problema de salud y a veces tengo el problema social. Y por tanto, tener estos cuidados sociosanitarios, esta integración social y sanitaria, es clave, y esta es la gran transformación de los próximos años en cuanto a cuidados. Y luego tenemos, evidentemente, la transición verde, que sabéis ya a lo que vamos, o la transición digital, que la tenemos aquí, como el cambio estructural impulsado por tecnologías digitales como la inteligencia artificial nos va a comportar. Y esto, si lo miráis, ¿no?, una manera de mirarlo, el cerebro es clave, ¿no? El cerebro es clave, y la innovación aquí es clave. Esto no lo voy a leer ni lo voy a poner, las 2 primeras que vienen, o sea que ya he prácticamente terminado, pero solo es para dar una idea. Si yo quiero mejorar la salud de la ciudadanía, si yo quiero una sociedad más justa, más resiliente, más equitativa, y sobre todo hablando de salud, voy a tener que poner la salud en todas las políticas, en todas las políticas. Y si quiero hablar de salud cerebral, voy a tener que poner la salud cerebral en todas las políticas. No puede haber salud cerebral si no hay vivienda. Y aquí,
pues buena parte de Alzheimer y sobre todo los trastornos mentales son ejemplos claros. Cuando hablamos de salud mental o cuando hablamos de trabajo, hablamos de vivienda, hablamos evidentemente de atención sanitaria, hablamos de atención social, hablamos de derechos, hablamos de justicia. Y aquí yo voy a dejar la presentación, y si la podéis distribuir y alguien tiene interés puede mirar pues el ámbito, digamos, la política concreta. Aquí solo son algunos ejemplos, el objetivo principal, qué instrumentos tendría y algunos ejemplos internacionales de referencia. Pero con esta idea de decir, la salud es en todas las políticas. La salud, la atención sanitaria es muy importante, pero es, si lo quiero mirar desde un modo holístico, he de introducirlo en todas las políticas, en economía, en empleo, en cohesión social y en gobernanza. Y, por tanto, desde mi punto de vista, yo creo que aquí todos coincidiremos, y la salud cerebral debe ser una prioridad en las políticas públicas. Incluso yo aquí me atrevo a decir que debemos ir pasando de planes que a veces tenemos de enfermedades, ¿no? Ahora no tenemos tampoco plan concreto de enfermedad de Alzheimer, por tanto podríamos empezar por la enfermedad de Alzheimer, pero a su vez algunos países, Noruega, Alemania, Finlandia, y aquí he destacado el suizo, porque cuando haces un repaso, para mí tal vez el más completo, que ellos ya hablan de planes de salud cerebral, o sea, engloban la idea de no enfermedad concreta, sino en general salud cerebral, y abarcando, como veíamos antes, distintos ámbitos, distintas áreas de las políticas públicas. Por tanto, una prioridad desarrollando estos planes de salud cerebral. Y esta es la conclusión, al menos para mí, el cerebro es el principal motor de valor de este próximo siglo XXI. Y desde este punto de vista también, si conseguimos aumentar la capacidad de investigación, nosotros vamos a ser capaces de tener un futuro sin Alzheimer, tal vez no en los próximos 5 años, tal vez no en los próximos 10 años, esto es una carrera de fondo, pero aquí también nosotros siempre recordamos algunas otras enfermedades neurológicas, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que tenía un pronóstico, digamos, muy mal pronóstico hace 30 años, y actualmente buena parte de los pacientes con esclerosis múltiple, su pronóstico ha cambiado, o si nos fijamos, por ejemplo, en la enfermedad, en el SIDA, la infección por VIH, pues, bueno, era una enfermedad mortal, y actualmente una persona, por suerte, con la infección, pues tiene la misma esperanza de vida que una persona sin infección. Por tanto, la idea, y yo creo que aquí esta es la frase del presidente y alcalde Maragall, ¿no?, que además está en varias salas en la fundación, quiere ayudar a derrotar esta enfermedad. Diu, enlloc està escrit que sigui invencible, en ningún lugar está escrito que sea invencible. Y seguro que con el tiempo, con la investigación y años, y esto sí que no podemos dar falsas esperanzas, pero con años dejará de ser invencible. No lo es y no lo será. Yo por mi parte muchas gracias, y ahora no sé si hay preguntas, pero si no... Vamos a acercar las sillas aquí. Muchas gracias por esta brillante intervención que nos coloca en tiempo y forma para tener un tiempo de coloquio de esta mesa redonda que en el programa ustedes ya conocen que referíamos. Contamos para ello, como ustedes saben, en el programa con el profesor Argimón, que es el
director, está aquí a mi derecha, de Relaciones con el Sistema de Salud de la Fundación Pascual Maragall, que acabamos de escuchar. Doña Ana Pastor Julián, ella es miembro del patronato de esta fundación y, como todos sabemos, pues tuvo la responsabilidad de ser, entre otras muchas cosas, exministra de Sanidad. En esa condición, pues ella tiene capacidad para aportarnos muchas de las cosas que ha planteado el profesor Argimón. Arcadi Navarro, que es catedrático de Genética y profesor de investigación en el Departamento de Ciencias Experimentales de la Pompeu Fabra, pero es director de la Fundación Pascual Maragall y es con el que hemos establecido este compromiso que les decía al principio de trabajar y trabajar y trabajar. Y luego queríamos también que estuviera presente una mirada clínica, porque al final, todas las mañanas, todos los días, hay que ver pacientes, verlos hoy, con una situación determinada. Y quisiéramos que estuviera un clínico, un neurólogo clínico, que es el doctor Vandrés. Él es especialista en neurología clínica y cada mañana pues él ve este acontecer, y también por ser miembro del grupo de investigación de nuestra fundación, del Centro de Estudios Gregorio Marañón, con el que trabajamos en estos temas. Recientemente hemos tenido un seminario que él pudo impartir acerca de los trastornos del sueño, que aquí se han citado también. Bueno, pues en este sentido iniciamos el coloquio. Yo me voy a permitir, al tener el privilegio de poder moderar, voy a hacer alguna pregunta inicial que me ha parecido que recoge 4 argumentos que vamos a tratar, permitiendo que ustedes también, si así lo desean, puedan intervenir. Yo voy a hacer un argumento, si os parece, y me voy a dirigir a alguien de vosotros, recibir esa respuesta y luego que podáis intervenir entre vosotros y abrir el coloquio como corresponde, ¿no? Para no hacerlo frío, sino realmente estamos delante de un tema que conculca una gran responsabilidad para el siglo XXI, al margen de conocimientos. Es otro elemento importante. Yo he aprendido esta tarde, o me he ratificado, en que estamos viviendo una etapa de una gran cantidad de información, pero la información no es conocimiento. Y el exceso de conocimiento a veces crea un trastorno de que anula la experiencia y por eso quizá haya una anemia de sabiduría. Pero sea como fuere, ante el planteamiento que dice el profesor Argimón, Ana, me dirijo a ti en este caso, porque por tu experiencia vital. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta que los sistemas sanitarios, digo sistemas, yo no sé si modelos, nos hemos dado un modelo sanitario, como bien ha dicho Josep María, apoyado en la equidad, en la solidaridad, en la búsqueda de la igualdad, en el reconocimiento de unas necesidades, de unas prioridades, de recursos limitados, y hay que dar una respuesta en un siglo XXI donde todos los números dicen que esto se incrementa, que hay una necesidad de que la salud cerebral es un hecho que afecta a otras facetas de la sociedad, no es solo dar un medicamento o un fármaco. ¿Y qué mirada tienes tú hacia este acontecer en virtud de tu experiencia en el tiempo? ¿Cómo vamos a afrontar esto? Bueno, muchísimas gracias, un placer. Y después de escuchar al profesor y querido compañero, ¿no?, de profesión, ha hecho un diagnóstico súper preciso de lo que le pasa a nuestros sistemas sanitarios, ¿no? Y ese diagnóstico tiene mucho que ver con qué priorizamos, ¿no? Primero, el concepto de salud, actualizado por la OMS ya ahora en el siglo, a un cuarto del siglo XXI, y sobre todo el tema de la salud cerebral, tan importante porque sin ella no hay nada, ¿no? Que dice alguno, de aquí para abajo sabemos mucho y de aquí para arriba no sabemos nada o sabemos poco. Bueno, yo creo que hay varios temas importantes en la planificación estratégica del sistema sanitario. El primero de todo es el abordar este asunto como algo transversal y que esté en todas las políticas. Él ha hecho una definición, como es un gran epidemiólogo también, de todos los factores que intervienen en la salud, pero sobre todo en la salud cerebral, no visto como un aislado, sino visto como esos factores determinantes de la salud. Y cómo las políticas públicas tienen que también tener en cuenta en todo la salud. Por lo tanto, creo que la salud lo impregna todo, perdonar porque somos médicos y a lo mejor tenemos una visión muy determinista, pero ¿qué estamos haciendo realmente si estamos priorizando la salud dentro de las políticas públicas?
Una cosa es que destinemos recursos y cuando salen los responsables políticos y hablan, es que el 40% de mi presupuesto lo destino. No, primero sí hacemos algo desde abajo para tener buena salud. Y en eso entro en lo que llamamos los sanitarios, lo que es la prevención primaria, la educación para la salud, la prevención primaria, el educar en salud, si nos cuidamos suficientemente, si hacemos buenas prácticas para tener buena salud. Luego hay una parte de la que no hemos hablado, que es la carga genética. Acaba de salir un estudio, que lo conocerás mejor que yo, del Instituto Weizmann de Israel, donde ha actualizado cuál es el peso real, cuál puede ser el peso real en determinadas patologías de la carga. Antes se pensaba que la parte genética era más del 50% en todo, y se ha visto que no, que hay una parte muy importante que es el estilo, lo que llamábamos los clásicos el estilo de vida, cómo vivimos, ¿no? Por tanto, nos falta el impregnar las políticas públicas, todas, del tema salud, el que la salud no es tratar el Alzheimer, la salud es hacer políticas de educación sanitaria, es hacer políticas de prevención primaria, es hacer diagnóstico precoz. El tema del Alzheimer, como todos ustedes saben, hay una nueva panoplia de fármacos bastante resolutivos en fases iniciales. Todo esto es con un diagnóstico precoz. Entonces, la primera reflexión es, ¿tenemos una política que lleve implícito esta prevención precoz para poder actuar desde el punto de vista terapéutico, con el arsenal terapéutico, con perdón de la expresión, que tenemos? ¿Somos capaces de hacer este diagnóstico precoz? ¿Estamos dando herramientas? Luego ya pondremos cosas que yo hice un listado estos días, el fin de semana, diciendo cosas que no tengo responsabilidad ahora, afortunadamente, política, cosas que habría que hacer concretas, ¿no? Entonces, una parte fundamental es que la cartera de servicios del sistema sanitario por cierto, está ya en la norma, la cartera de servicios de salud pública, y dentro de la cartera de servicios de salud pública tiene que estar la educación sanitaria, tiene que estar la prevención y el diagnóstico precoz, porque el problema es que tenemos una atención primaria que podía hacer una labor fundamental, importantísima, y no le damos herramientas. Luego, una vez hecho ese diagnóstico inicial, ese prediagnóstico, dice, hay que hacer un PET. Pero es que no hay acceso al PET. No, pero es que hay 6 meses para que me hagan el PET. Entonces, cuando tú quieres en una fase muy inicial, preliminar, actuar desde el punto de vista terapéutico, da igual que tengas avances terapéuticos, que no has llegado a tiempo con ello. Por tanto, creo que hay que hacer un replanteamiento global de las políticas públicas en materia y estoy con un salubrista, yo también que dedico una parte de mi vida, como sabéis, a la parte de salud pública, ¿no? Y por tanto, yo no tengo recetas, pero sí que tengo un modelo preventivo basado en la salud cerebral, una transformación de la atención primaria, dándole un papel que tiene fundamental, una incorporación sostenible de nuevos fármacos, pero para todos, con un diagnóstico precoz, garantizar la equidad real del acceso, y también un registro fundamental antes habló el doctor Argimón y yo creo que la presidenta Meritxell también, en el tema de lo importante que es compartir. Es decir, si somos capaces de compartir información, seremos muy capaces de ser súper resolutivos y haremos políticas que sean súper eficaces. Y lo último, lo dijo el doctor Argimón, es una asignatura pendiente que tenemos desde hace mucho tiempo y que todos se nos llena la boca, que es el tema de que no podemos hablar de atención sanitaria por un lado y atención social por otro, porque hay un continuo. Y por tanto, el modelo que tenemos, ese modelo absolutamente desagregado de lo social y lo sanitario, cuando hay un continuo, no nos lo podemos permitir. Y, por supuesto, la parte que tiene mucho que ver con cómo vamos a ser capaces de saber mucho más de aquí para arriba, ¿no? Que digo yo, perdón por hacer el gesto, que es el tema de la investigación. Y yo en eso, como vi nacer desde abajo la Fundación Pascual Maragall, pues creo que se ha hecho un esfuerzo impresionante, pero
ya no es el esfuerzo impresionante en investigación, sino en modelizar. O sea, yo creo que lo que ha hecho la Fundación Maragall es modelizar qué es, y en las palabras del doctor Argimón, y estoy segura del director y de todos ellos, es cómo han modelizado cuál debe ser, el modelo. Es decir, ya no solo lo que han investigado, lo que han avanzado, sino cuál es el modelo de verdad de la salud cerebral. Creo que eso se lo debemos, creo que es único, se han hecho muchísimas cosas en nuestro país, pero la modelización se le debe dar. Si hubiera una patente de modelización, esa sería la patente, ya la tendrían que tener, de lo que yo humildemente creo que conozco del sistema sanitario de mi país. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, porque aunque todos tenéis una pregunta dirigida, pero hay alusiones al profesor Argimón, que es nuestro invitado. Yo le pediría si él, en esta pregunta que Ana nos ha relatado y nos ha colocado en modelización, análisis, criterios de priorización, etcétera, si tenéis algún matiz que hacer, y luego haremos la siguiente, que pasaremos a la fase clínica y a la fase investigadora, que son los 3 núcleos centrales que él ha planteado. José María, ¿qué matizarías ahí? Sí, ella ha dicho una cosa que es la detección temprana de las personas que empiezan a tener una sintomatología o queja subjetiva. Yo aquí sí que quería preguntar al neurólogo, ¿no?, qué opinión puede tener del papel que van a jugar los biomarcadores en plasma, ¿no? Si son, como algunos pensamos, que va a ser un punto de inflexión y que va a ser muy positivo, y cómo los valoras. Perdón, y cómo, ya te paso, ya te hago yo otra, y cómo somos capaces de esos biomarcadores que lleguen a todos. Sí, esa es una pregunta que no sé si voy a saber contestar. Porque yo me siento aquí como un operario entre arquitectos. Quiero decir, yo soy aquí la mano de obra, pero en cierto sentido, respecto a los biomarcadores específicos dentro de plasma, que claro, no es hacer una función vital al paciente buscando un marcador biológico, ¿no?, con todo lo que implica, con toda la parafernalia que se precisa, o por ejemplo un PET-TAC para demostrar que existe el depósito de amiloide y para iniciar un tratamiento. Claro, el marcador en plasma lo que sí que nos permite es hacer una técnica muchísimo más barata, muchísimo más rápida, muchísimo más sensible y específica que la del líquido cefalorraquídeo, especialmente específica. Es decir, que si a mí me da negativo, es bastante probable que no vaya a ser en Alzheimer. Y eso recorta muchísimos costes a futuro y, digamos, facilita la atención en la clínica muchísimo. Si es verdad que cómo va a llegar esto, por ejemplo, a una España más rural, no dispongo de la información, pero desde luego va a ser mucho antes que una resonancia cada, pues creo que son, para los nuevos tratamientos los anticuerpos monoclonales, hay que realizar 8 resonancias en 18 meses, después de la segunda, quinta, séptima, decimocuarta infusión. Claro, hacer tantas resonancias en gente que a lo mejor vive y no se lo puede permitir ahí, nos va a costar mucho más. Sin embargo, sí que yo confío, porque dentro de toda esta esperanza en la que estamos, con la que estamos hablando de la salud cerebral, yo vengo aquí hoy a generar controversia y a intentar marcar la diferencia entre la esperanza y la expectativa. Porque existe muchísima expectativa respecto a los nuevos tratamientos. Los nuevos tratamientos en sí, ya me adelanto para mi intervención porque no quiero yo repetir, pero los nuevos tratamientos no son tratamientos para todos. No. Son tratamientos que si has tenido un ictus no se pueden ofrecer, si estás anticoagulado no se pueden ofrecer, si has tenido historia de epilepsia en el último año, historia de un ictus lacunar, si tienes angiopatía amiloide, si tienes una enfermedad inmune o estás en tratamiento inmunológico. Hay una cantidad de contraindicaciones muy grande. El coste del tratamiento es muy elevado. El seguimiento es ultra preciso y muy elevado. Entonces, sí es verdad que los tratamientos han demostrado que mejoran. O sea, los tratamientos mejoran el deterioro cognitivo y alargan el proceso del deterioro cognitivo hasta en aproximadamente unos 2 años. Es decir, 2 años de salud cerebral más, pero no es gratis. Entonces, claro, ¿hasta qué punto vamos a poder llegar a eso? Es verdad que es el objetivo, esa es la esperanza, pero ojo con calentar las expectativas poblacionales, porque es verdad que yo, desde mi fuero en la consulta, ya ha venido gente, oye, el nuevo tratamiento, doctor, ese, ¿para cuándo?
Y aquí, si me permites, ¿no? Y yo estoy 100% de acuerdo contigo, el beneficio, tú lo hablabas, cerca de 2 años de mejora, también hay riesgos en este tratamiento y las expectativas se han de poner donde realmente son. Primero van a ser, si se aprueban, ¿no? Si se aprueba el reembolso, van a ser pocas personas las que se beneficien por los criterios de exclusión que tú acabas de comentar. Es un tratamiento que no está exento de riesgos. Y yo me acuerdo que en un acto, que además estabas tú, Fernando, y yo lo dije, el tratamiento, la eficacia es modesta. Por tanto, la expectativa de ser modesta. Pero tiene una cosa que es una butad, pero que es así, que es el primer tratamiento. Si realmente se termina aprobando, va a ser el primer tratamiento. Y el primer tratamiento, del primero, aparece el segundo, que es un poquito mejor o con algo menos de efectos secundarios o que se administra de forma más fácil. Luego vendrá un coadyuvante, un tratamiento que nos ayude, y esta es la historia de todas las enfermedades, ¿no? Y tú que eres neurólogo y lo sabes mejor que yo, pues los primeros tratamientos contra la esclerosis múltiple no eran para tirar cohetes, como se decía vulgarmente, ¿no? Incluido el primer, no sé si se me oye, Sí. Incluido el primer tratamiento con monoclonales, se desestimó, Sí. porque efectivamente los efectos secundarios eran una barbarie comparado con el beneficio, ¿no? Es verdad que estos 2 nuevos, el LECA y el Donazemab, sí que están demostrando que impepinablemente reducen la progresión. Sí. Entonces, ya sabiendo que es algo que funciona, es algo por lo que apostar. Y efectivamente, vamos, yo lo veo el inicio de un amanecer. Nos queda muchísimo. ¿Y no piensas que hay una parte importante, perdón, que aquí al doctor Arcadi... Perdón. Por favor. O sea, ¿no piensas que hay una parte que es que hasta que te llega a ti, al neurólogo, hay una parte previa en el que hay una desigualdad brutal en cuanto al diagnóstico temprano del deterioro cognitivo, de múltiples orígenes, pero deterioro cognitivo al fin y a la postre, que hay una así como en que la gente se analice el colesterol o la hipertensión, hay una desigualdad brutal porque la información de los pacientes no tiene por qué ser la misma, ni el nivel cultural, etcétera. Y hay una desigualdad brutal que precisamente en eso es el estadio en el que os llegan a vosotros. Yo fui alumna interna de neurología cuando la esclerosis múltiple, con perdón de la... no había nada, no teníamos nada. O sea, esclerosis múltiple es similar a nada. O sea, no había arsenal terapéutico. En este caso, la esperanza, efectivamente, tú estás diciendo, ojo, porque esto va a ser lo que tenemos ahora para este grupo de pacientes, como todos los inmunológicos, con un montón de contraindicaciones, etc. Pero el problema es que, previo a eso, a lo que tú vas a incluir, es que previamente no estamos dando ningún instrumento a la atención primaria para que cualquier ciudadano, ante una alteración cognitiva menor, tenga esas mismas oportunidades de ser diagnosticado. ¿Cómo lo veis? Y Arcadi también. No, por favor, dale. Sí, los dos. Bueno, es que a mí se me pasa un micrófono, tengo el problema de que hablo infinito. Y estaba aquí aprendiendo y pasándomelo muy bien. Hemos ido de la prevención al tratamiento. Y yo, honrando al hecho de estar en un edificio histórico, voy a hacer aún más historia, ¿no? Al final se trata de hacerlo todo. Y hay siempre 2 cosas. Empecemos con aquello que es lo de toda la vida, que no nos lo decía el doctor Marañón, él lo decía seguro, pero que viene de Hipócrates y de Galeno. Más vale prevenir que curar. Y da la casualidad de que las enfermedades de las que estamos hablando hoy aquí, aquellas que tienen que ver con la salud cerebral, son, como has dicho tú, Josep María, son enfermedades altamente prevenibles. Lancet, la comisión de Lancet que has enseñado hace un momento, calcula que a nivel global el 45% de casos de Alzheimer, de diagnósticos anuales, se podrían
retrasar o incluso evitar totalmente sin necesidad de intervención farmacológica, solamente interviniendo sobre los estilos de vida. Y esto es importante, porque por otro lado tenemos otra línea de avance, que son los tratamientos. Esos tratamientos que ahora mismo, pues en nuestras últimas conversaciones con Eisai, la compañía que lanzó lecanemab, ellos calculaban que ese fármaco, Leqembi, solo va a acabar prescribiéndose quizá entre un 1 y un 2% de los casos de Alzheimer que haya en cada país, en cada momento. Tenemos algo que puede retrasar el 45% de los casos, estilos de vida, y eso está todo inventado. Lo que es bueno para el cerebro es porque era bueno para el corazón, hagámoslo, y tenemos estos primeros tratamientos que solo pueden darse en determinadas condiciones, que efectivamente son condiciones que ahora mismo están sujetas a un altísimo grado de inequidad. ¿Por qué? Porque en los grandes hospitales de Madrid o de Barcelona, una persona con un deterioro cognitivo leve, que esté en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer, se le toma una muestra de plasma, se le diagnostica con precisión si es o no es Alzheimer, mirando una proteína fosfatado 217. No hace falta un PET, no hace falta una punción lumbar. De hecho hace falta una gota de sangre. Y a esa persona en ese hospital, que tiene la tecnología para mirar de esa forma tan barata, tan eficaz, como decías tú, Pablo, ese biomarcador, a esa persona quizás se la puede poner o en un ensayo clínico para ese fármaco, o se le puede ofrecer este fármaco una vez esté ya en la cartera de servicios. Esto no va a pasar en otras zonas rurales, como decías tú, Ana. Y esto es realmente importante. Lo que sí que puede pasar en todos lados, incluidas en las zonas rurales, es esta aparición mágica que hemos visto todos en nuestros parques, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Esas instalaciones para hacer ejercicio, esas elípticas. Ya no, en los parques ya no solamente atracciones, instalaciones para los niños, hay para personas de todas las edades que quieren hacer un poco de ejercicio de fuerza. Eso es algo que es relevante también para nuestra salud cerebral. Y por tanto, en resumen, hagamos lo de toda la vida, lo de prevenir, hagamos lo nuevo, la ciencia, y tengamos la conciencia clara de que cada vez que hay un avance de la ciencia, es el primero, luego vendrán más, y que parte de nuestro trabajo, parte del trabajo que asume la Fundación Pascual Maragall, es intentar que esos nuevos tratamientos lleguen a todo el mundo. Bueno, yo creo que vamos a saltar un poco. Entiendo de este resumen, si me permitís, y si no me corregís, por favor. Hablamos de la prevención, del diagnóstico precoz, de los estilos de vida. Es decir, que en alguna medida, siendo muy pragmático en el siglo XXI, como citaba el profesor en su intervención, parece claro, estaba pensando, según hablabais, en el modelo que vivimos en el caso del diagnóstico precoz en el cáncer de mama. Generamos una información para generar un fenómeno de alfabetización social, se crea un nivel de concienciación y a partir de ese momento aparece un empoderamiento de la ciudadanía y el sistema sanitario comienza a responder con orden y con criterios de pertinencia. Este sería el proceso. Pero tengo la sensación, al escucharos, y al escuchar en este caso a Pablo, que desde el punto de vista de la clínica diaria eso no ocurre. Porque pinchar en el dedo, hacer una valoración de deterioro cognitivo leve o pasarle un test, un mini mental, me parece que es un suceso imposible entre 3 y 4 minutos de consulta. Cuando hablábamos de las necesidades, ¿no?, de los neurólogos de la clínica, ¿cuáles son las necesidades de la clínica en el momento actual? Yo lo estaba valorando y es verdad que biomarcadores, PET-TAC, maravilla, maravilla, elixir embotellado. Pero en realidad yo, si tuviese que pedir algo ahora mismo a los Reyes Magos, es tiempo. Tiempo. Y cuando digo tiempo, no es tiempo porque las consultas son muy cortas, sino porque yo como neurólogo tengo muchas responsabilidades, cosa que no entiendo. Luego lo intentaré explicar mejor si tenemos tiempo, pero al final en todo este proceso del deterioro cognitivo, el médico es imprescindible, pero es el menos importante. Ojo, porque al final el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta, realmente el que está haciendo estimulación cognitiva con ese paciente, sí, ese es el que realmente está moviendo una dínamo real. Yo como médico al final tengo que, como decías, alfabetizar. Yo
parafraseando a Unamuno y acordándome de la frase que ponía aquí de Maragall, yo no puedo vencer esta enfermedad todavía. Yo no la puedo, pero puedo convencer. Puedo convencer de qué es lo importante a la hora de intentar retrasar todo el avance de este drama, porque es dramático. Esto no es una enfermedad de un individuo, esto es una enfermedad familiar. Esto a mí me viene el paciente a la consulta y me viene con otras 3 personas y cada persona tiene una pregunta que hacerme. Y el que se tiene que aguantar las lágrimas por no empatizar con esa familia soy yo 18 veces diarias, porque no tengo nada más que ofrecer. Sí, le puedo poner una pastilla que puede tolerar o no, como el nuevo tratamiento, que lo podrá tolerar o no lo podrá tolerar. Es decir, los tratamientos está fenomenal porque la investigación nos permite avanzar en una calidad muy demostrable, muy científica. Pero ¿dónde está la calidad? ¿Para qué quiero yo años si no son años de calidad de vida? Esa es mi labor como clínico. Claro, hacer eso en poco tiempo es muy difícil, porque si yo tengo que hacer el proceso diagnóstico, el proceso del tratamiento, explicar esto a cada uno, explicárselo a los familiares, intentar, digamos, trazar un plan, porque no se lo va a explicar nadie más. O sea, en ese sentido, con lo sofisticado que puede llegar a ser, con lo sofisticada que puede ser llegar la formación que tenemos en este país, y las veces que yo he salido de España y he tenido la oportunidad de trabajar fuera, el nivel sanitario en España es espectacular. Y sin embargo no nos dejan terminar de correr, nos falta sprint ahí, ¿no? Ojalá pudiéramos diversificarnos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, aparte de este tiempo en cuanto a cantidad, yo también reclamaría el tiempo de calidad. Ya es simplemente, pues yo tengo que llegar a entender el contexto del paciente, el contexto laboral, que su mujer va a tener que dejar de trabajar para poder atender a esa persona, que sus hijos no tienen trabajo y viven en su casa, que todo esto en 15 minutos de visita es muy complejo. Nosotros ahí tenemos un plan, un estudio que hemos hecho y que no tenemos los resultados todavía, pero es un estudio que surge de esta realidad. En determinadas patologías, cáncer infantil, por ejemplo, una vez esos padres tienen el diagnóstico, alguien, por regla general, personal de atención social o de enfermería, los acompaña a un lugar, a otra sala del mismo hospital, ahí cerca, donde alguien les atiende desde el punto de vista psicológico y también desde otros puntos de vista, desde el punto de vista legal. Esto no existe para la demencia. Y hemos hecho un pequeño piloto con algunos hospitales de Barcelona en los que después del diagnóstico con el neurólogo, esos 15 minutos, que a lo mejor el neurólogo empático es capaz de alargarlos a 20, pero no mucho más, porque hay una lista muy larga de personas esperando en la sala de espera. Alguien, una persona con una cierta formación, acompaña a esa familia y les da lo que no tuvo Pascual Maragall, les da el apoyo de decirles, ustedes ahora tienen esta salida, van a tener que tomar estas medidas desde el punto de vista de organización vital, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista sociológico. Hay estas entidades que les darán un apoyo, que podrán darles apoyo cognitivo, ejercicios de entrenamiento de la memoria. Todo el vacío con el que se encuentran las personas que reciben el diagnóstico y se van solos a su casa es algo que debemos intentar solucionar, y creo que nos equivocaríamos si pidiéramos que lo solucionaran los neurólogos. Tienen que solucionarlo personas que tengan una formación específica para eso, mientras vosotros estáis viendo al siguiente paciente. Yo suelo decírselo a los pacientes, digo, yo soy electricista. Yo, los cables, lo mío, desde el punto de vista psicológico yo puedo tener muy buena intención, pero a la vez me puedo equivocar muchísimo más. Y ahí es donde yo creo que precisamente equipos multidisciplinares, que psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, que todo esto esté bien conectado, es imprescindible. Aparte de evitar repeticiones, redundancias, optimizar el recurso. Quiero decir, hay una cosa aquí que habéis comentado, que comentó Ana al principio y que todos habéis insinuado: equipos de trabajo, tiempo, una serie de recursos muy interesantes en este momento, que hay que ver criterios de pertinencia para optimizar adecuadamente su uso, puesto que parece que detectamos todos, yo creo que es en el subconsciente, que hay bolsas de ineficiencia importantes en este quehacer, pero en este trabajo en equipo echo de menos, y lo ha citado antes Ana, en qué medida hay que incorporar de manera sistematizada la atención primaria. Pregunto, y soy a lo mejor un poco ortodoxo,
¿Es porque no hay formación en la atención primaria y hay que darla? ¿Es porque no hay una conexión de continuidad asistencial entre la especializada y la primaria? ¿Es porque cuando esto va ligado a un conflicto sociosanitario, familia, hijos, vivienda, etcétera, el sistema sanitario, nuestro sistema que nos hemos dado, está desconectado en lo socio y lo sanitario, viven en países diferentes y aunque nos llamamos unos a otros, pero eso tiene que estar más integrado? Es decir, que en el fondo el deterioro cognitivo, el Alzheimer, está poniendo a prueba, como lo puso el COVID y tú has citado muy bien, está poniendo a prueba nuestro modelo y sistema en el siglo XXI. Esa es una prueba de fuego. Cuando surgió el sistema era porque los trabajadores tenían que estar con una adecuada cobertura, sea con el modelo Beveridge o con el modelo Bismarck, lo que fuere, pero ahora aparece un proceso que nos obliga con responsabilidad a responder y hacerlo de manera comprometida. Entonces, para ser concreto y no alargarme, aquí la primaria, ahora que está tan denostada en tantos ambientes, yo no sé, os pregunto a todos una breve frase o opinión al respecto. Pues si me permites, bueno, primero de todo creo que tenemos profesionales de atención primaria mejor preparados que nunca en la historia de nuestro sistema sanitario. Tienen una formación, además una parte, a mi juicio, un poco excesiva a lo mejor a nivel hospitalario y menos en la comunidad, es decir, el médico familiar y comunitario y cada vez menos familiar y menos comunitario, porque no tiene ni tiempo, pero lo que hay que darle también es instrumentos, herramientas, para que pueda ejercer su profesión, tanto él como la enfermera de atención primaria, como todos los profesionales a los que tú haces referencia, que tienen una labor fundamental. Eso por una parte, hay que darle instrumentos y herramientas y tiempo, fundamentalmente tiempo. Pero hay otro tema que lo has referido en tu intervención, que es la continuidad asistencial. El modelo que tenemos, nosotros tenemos un modelo asistencial que estaba previsto y es de los años 80, hecho para patología aguda y para atender a personas jóvenes y además con patología aguda. Y de esto de lo que estamos hablando es de cronicidad, es de pluripatología, porque a la vez que estamos hablando de salud cerebral, va acompañada, como aquí muy bien se ha dicho, por problema cardiovascular, diabetes, síndrome metabólico, etc. Entonces, cuando tú tienes todo eso y tienes un modelo que es va al paciente y le atiendo hoy con esto, y mañana con esto, y luego con otro, y no hay continuidad asistencial. Ya no digo luego hablo de la relación primaria especializada sociosanitaria, que tiene que ser un continuo. Entonces tenemos que hacer una transformación en profundidad del modelo que tenemos, que no es un modelo de continuidad asistencial. Porque un paciente puede tocar el sistema 20 veces para un diagnóstico. Esto no puede ser. Y ya cuando hablamos de la parte esta más delicada, que es la parte cognitiva, porque la gente cuando le duele en hipocondrio derecho, pues como que me duele en hipocondrio derecho. Pero cuando ya el hijo ve que el padre hay ya cosas que no le encajan, esa parte requiere una anamnesis, que decimos los médicos, una anamnesis mucho más profunda. Tienes que preguntar muchas cosas para llegar a algunas conclusiones. Además, no le puedes preguntar qué día estoy, cuándo nació usted. O sea, eso ya no vale, eso ya pasó. Hay que hacer un análisis muy de entorno y eso requiere tiempo. El médico de familia está súper preparado para hacer todo esto y mucho más. Tenemos, por tanto, problema de darle medios y darle tiempo, de hacer equipos multidisciplinares en la atención primaria, que pueden hacer una labor, y luego la continuidad asistencial, y el modelo que tenemos, que es un modelo de proceso. Te atiendo este proceso, luego este, luego este y luego este. Imaginemos en salud cerebral, que eso sí que es un continuo, porque también es un deterioro continuo, por tanto, fallan las dos cosas. Y creo que, porque siempre que hablamos del sistema sanitario, parecería que era todo dinero, a ver si me ponen más dinero. No, esto se necesitan recursos, pero esto es un tema de cambio de modelo. Y el otro día en un foro que estuvimos, lo estuvimos hablando también. Yo creo que lo habéis dicho todo, en el sentido de, primero, si tenemos un buen sistema sanitario, entre muchas otras cosas, pero una principal es porque tenemos una muy buena atención primaria.
Y si tú viajas y has vivido en otras partes, tú ves que tienes una muy buena atención primaria y esto es clave. Pero también es cierto, lo ha dicho Ana, que esto está cambiando, ¿no? Y hace años que está cambiando y a lo mejor el sistema sanitario no se está adecuando tanto a estos cambios. Tú has dicho muy claramente equipos multidisciplinares, lo habéis dicho los dos, y eso es clave también. Y has citado terapeutas ocupacionales, por ejemplo, ¿no? Y creo que son personas que van a tener que ir cogiendo mucho más campo. Ahora, yo también lo diré, esta transformación, y lo decíamos es que en un foro, porque nos vamos encontrando últimamente, pero esto necesita un cierto consenso político y social. No es tan fácil ahora transformar un sistema sanitario si tú no tienes un consenso político y social de los 4 ejes que tú quieres transformar y cómo los quieres transformar. Y esto, lo que sucede es que va requiriendo una cierta urgencia, ¿no? Va requiriendo una cierta urgencia, pues porque la vida cambia, los tiempos cambian y el sistema sanitario también se tiene que ir adecuando. Y lo del tiempo, esto es claro, ¿no? Y bueno, vosotros acuñasteis el brainstem, ¿no? El tiempo es cerebro. Eso se dijo precisamente para vascular, para vascular. Pero con esto es lo mismo. Y lo mismo que hicimos, lo que han hecho los vasculares, ¿no? Que hablábamos aquí en la presentación, pues ahora ellos acuñaron el término, bueno, la frase esta del cerebro es tiempo, ¿no? El tiempo, perdón, es cerebro. Time is brain. Y lo decían sobre todo por el ictus, ¿no? En el ictus has de actuar rápidamente y por eso están los códigos ictus para que te puedan pues dar el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces hay que ir muy rápido y por eso ellos decían time is brain, el tiempo es cerebro, y aquí podríamos, que tú lo has dicho, podríamos coger esta misma frase, no ya tanto en el sentido de ir rápido, sino en el sentido de disponer el tiempo suficiente para poder atender a una persona. Sobre todo por el sentimiento de, como digo, ante algo tan difícil, tan complejo, para el que tenemos herramientas, que al final es tirarle piedras al armazón de un transatlántico. Pero el hecho de ser oportuno es un arma espectacular, y el hecho de ser oportuno yo creo que es precisamente con esa atención continuada. Se vio pues precisamente con el ictus, ¿no? De repente existió esta fiebre, yo recuerdo siendo residente de la unidad de ictus, y una vez salía el paciente de la unidad de ictus y decía, bueno, ¿cómo hacemos con este señor que no es capaz de mover medio cuerpo, ni de levantarse, ni de moverse, ni de irse de alta a su domicilio? Entonces hubo que pensar en esas atenciones de media estancia y etcétera. Y yo creo que ahí sí sería ideal, porque esto lo que es seguro es que va a ser crónico, va a ser largo, y para que esa esperanza cristalice vamos a necesitar bastantes años. Me acuerdo que me decía una vez mi jefe, digo, es que no das altas. Y yo me quedaba así, digo... ¿A dónde? Digo, no es la especialidad. Para encontrar altas no es la especialidad. Déjame, Fernando, que haga algo innovador, totalmente rompedor. Dime. Que es que como tú has hecho una pregunta sobre la primaria, yo diga algo sobre la pregunta que has hecho, que es, no vamos a conseguir dar un tratamiento integral, ni vamos a conseguir dárselo a todo el mundo y a tiempo, si no incorporamos a los profesionales de primaria, si no les damos la formación y las herramientas para que conozcan cuándo tienen que derivar. Y Josep María igual está huyendo, pone agua, igual está huyendo, porque le voy a lanzar la pregunta, pero en parte lo que nosotros procuramos hacer desde la Fundación Pascual Maragall, siempre lo que hemos hecho, hace unos días coincidimos con algunos de los que estáis en esta sala en el Congreso, también hemos incorporado una serie de propuestas que hacemos para la priorización del Alzheimer en España, y una serie de propuestas, un decálogo de medidas que habría que tomar ya. Ahí están también participando los profesionales de atención primaria. Y eso es crucial. Y de hecho, una iniciativa relativamente nueva que dirige Josep María en Barcelona, se ha establecido una alianza de los grandes hospitales de la ciudad de Barcelona, de todos sus servicios de neurología. Y dentro de esta alianza ya ha habido, en el último año, distintas jornadas con asociaciones de
de facultativos de primaria con la asociación más grande. Y esto es realmente relevante y puede acabar teniendo un impacto de una cierta influencia. Sí, de hecho, iniciamos ahora, se iniciará dentro de un mes, después de estar todo un año preparándolo, una formación específica para profesionales de atención primaria, para médicos de familia, hecha por los médicos de familia y también, en algún caso, por los especialistas de este hub Alzheimer Barcelona, que aprovecho también para decirlo, si nace de una idea que ya venía, o sea, yo me incorporé ya con esta idea en la cabeza, y nace de dos estudios bibliométricos, uno en el año 25, otro en el año 23, y que ahora se va a repetir en el 25, donde nos dice algo que ya sabemos de otras especialidades, pero que España, ¿no?, y concretamente Barcelona y Madrid, son referentes en el ámbito de la investigación, en este caso de la enfermedad de Alzheimer. Estamos en la quinta, sexta posición, según cómo se mire o los indicadores que tú mires, ¿no? Es decir, que tenemos un cuerpo de investigación muy importante y, por tanto, con una atención también sanitaria muy importante que requiere de más medios, de más tiempo, pero que esto también es un mensaje importante de dar a la ciudadanía. El doctor Alzheimer estaba recordando, me corregís por favor, pues hablo de memoria, recordaba yo que cuando él decide dedicarse a la neuropatología, previamente él estaba trabajando en su tesis doctoral, que era sobre la secreción del cerumen en el oído. Y al ver a una paciente en esta situación, le generó un retorno de empatía mutua que giró la sociedad y giró el mundo. Gregorio Marañón, en el año 1922, cuando él obtiene el grado de académico de número en la Academia de Medicina, vuelve a casa, deja todos esos títulos en un rincón y se marcha porque había conseguido convencer, ni más ni menos, que al rey Alfonso XIII para irse a ver las Urdes, aquel núcleo de 8.000 habitantes, donde era el núcleo de miseria más importante de la historia. En una carta manuscrita, que está en los archivos, le escribe una carta al doctor Pulido y le dice: ya he conseguido convencer a su majestad, pero no le digas nada, para que no esté preparado para nada, que vea lo que hay de manera directa. Esa experiencia no solamente cambió gran parte de las políticas sanitarias en España, sino cambió la vida de Gregorio Marañón, que él adquirió un compromiso social y político en la medicina porque él quería ser de mayor como su maestro, don Santiago Ramón y Cajal. Quiero deciros con esto, y deduzco de estas intervenciones, y ya vamos llegando al final, que o nosotros hablamos de manera multidisciplinar, viviendo un compromiso con responsabilidad, en términos de lo que significa responsabilidad, no solo responder al reto, en este caso del Alzheimer, el deterioro cognitivo, sino de hacerlo con criterio de responde o de volvernos a comprometer, no será posible. Y esto me lleva a una cuestión, tengo solamente esta breve y luego no quiero terminar sin que decáis algunas pinceladas acerca de la investigación, aunque Arkady ya ha apuntado algo. Luego, entonces, esto está pivotando sobre los profesionales sanitarios. La tecnología está, las relaciones están, discutiremos la pertinencia, la distribución del coste, la priorización, estratificaremos a la población en A, B y C según los biomarcadores, pero aquí hay una serie de profesionales que han de trabajar en equipo, que han de hacerlo con formación continuada en el tiempo, y yo les veo muy cansados. Yo después del COVID les veo en un estado de agotamiento, no sé si es agotamiento, si es burnout, si es desafección, y eso me crea preocupación. ¿Cómo conseguiríamos, cómo veis el potencial humano en este momento? Yo escucho a Pablo hablar de los 7 minutos de los 10 y me crea angustia. Hablamos de la situación de la atención primaria, que hay que reconvertirla, y me crea preocupación. Hablo de la intervención de otros profesionales como necesarios y todavía peor, porque en unos sitios están, en otros están. Escucho a Arkady con una serie de proyectos donde se ve que la sociedad civil, reunida en una fundación, acorde con una serie de valores, está innovando de manera extraordinaria, pero no sé si se va a impregnar o va a ser capaces de infectar en el plazo corto de tiempo. Hay gente que se quedará en el camino.
¿Cómo veis a los humanos que han de hacer esto posible? No sé cómo lo veis. No, esto daría para otra charla, pero sí me gustaría conocer una opinión rápida. ¿Lo veo bien, mal, regular, progresa adecuadamente o por el contrario no es así? Vamos a ver, yo creo que ya hemos ido comentando algunas cosas. Realmente, cada vez más, la atención ha cambiado en los últimos 20, 30 años, clarísimamente. La cronicidad se ha instaurado, ¿no? Esto tampoco es una mala noticia, es un éxito, pero nuestro sistema sanitario no se ha adecuado a estos cambios, es así de claro, y es necesario que se adecue. Y para poder hacer esta adecuación se requieren algunas transformaciones, que tú lo decías, no mucho más dinero, pero se requieren transformaciones, y estas transformaciones, como toda, transformaciones, digamos, de calado, requieren un consenso social y político. Y yo no lo veo, ni a nivel España ni a nivel Cataluña, no lo veo hoy. Ana. A ver, daría para otro foro, ¿no? Yo creo que tenemos unos profesionales sanitarios, como digo, mejor preparados que nunca. Tenemos un capital humano excepcional. La clave está, ¿por qué no atraemos talento? En muchos casos tenemos ya mucho talento, pero a veces el talento lo atraemos pero no lo retenemos. Y es porque no hemos sido capaces de que los profesionales sanitarios se sientan involucrados en esa misión que tenemos, que es, esto no es una frase hecha, en esa misión que tenemos de dar salud a los ciudadanos. No hemos logrado que se sientan parte de las organizaciones en muchos casos. Tenemos un sistema absolutamente desincentivador. Yo que estuve en el origen, con algunos amigos de estos señores, en el origen de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, donde se incluyeron instrumentos como, por ejemplo, el de la carrera profesional, que no es un tema de darte más pasta ni de hacerte jefe de servicio del hospital, sino elementos motivadores, no en salario, sino en formación continuada, en investigación, en lo que llamamos la cuarta opción de los profesionales. El profesional es asistencial, es docente, es investigador y tiene un cuarto elemento, que es la motivación. Porque todos los que hicimos, todos los que hicimos nuestra profesión, medicina, lo hicimos una parte, es verdad, vocacional. Esto es ciencia y es vocación. Es que nos gustaba, si volvieras a nacer, pues volvería otra vez, pero hemos hecho algo entre todos que no es lo adecuado. No tenemos un sistema que alinee los intereses de las personas que están en las organizaciones con el interés, con la misión final, que es dar más salud. Y nos vemos a veces, te lo dicen la microgestión, la mesogestión y la macrogestión. Ni en la macrogestión nos ponemos de acuerdo, como muy bien señalaba el doctor Argimón. En la mesogestión los gerentes van por un lado y los profesionales van por otro. Los jefes de servicio no tienen autonomía en la gestión. Un gerente tiene que pedir permiso para contratar un neurólogo a servicios centrales. Hemos descentralizado, luego hemos vuelto a recentralizar en las comunidades autónomas y, por tanto, es otro elemento que no es de más dinero, es de cambio en la organización y también alinear que los profesionales nos sintamos pertenecientes a una organización que es muy útil a la sociedad a la que servimos y que somos servidores públicos. Pero tenemos una parte que es que tenemos que tener autonomía en la toma de decisiones. En pandemia, bueno, en Cataluña se pusieron en marcha algunas iniciativas en atención primaria con unos resultados espectaculares, en cuanto que se le daba autonomía a los profesionales para la organización. Tú no le puedes encorsetar a la gente y decirle tienes 20 minutos para no sé qué y luego lo otro para no sé cuánto y luego te cito yo a no sé quién, porque va en contra de lo que es la propia naturaleza de lo que somos los sanitarios, los profesionales. Y por tanto un paciente te puede llevar 1 hora y otro paciente te puede llevar 10 minutos. Pues nadie te puede decir, y usted 10 minutos. Igual que cuando entras a quirófano nunca sabes lo que te vas a encontrar y por tanto puedes pensar que un aneo de colon te lleva 2 horas 30 o te lleva 5 horas.
y por tanto es también de cambio de modelo, de acuerdo en la macro, de reorganización en la meso y en la micro, por favor, un poquito de autonomía. Pablo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que al final los profesionales, y ya no, porque no quiero reincidir en esto, porque parece que me esté echando flores por el hecho de pertenecer al gremio, pero sí es verdad que desde la enfermería, la terapia ocupacional, la medicina, etcétera, el nivel es muy alto. Tenemos una escudería de Ferraris que se surten de aceite de pescado. Y esto no puede ser. Entonces ya lo hago como reivindicación personal, ya que aprovecho que subo a esta tarima, porque habrá que generar esta controversia en algún momento. Pero por evitar el tema y por darle un poquito más de horizonte, yo diré que quizá por el idealismo, que es lo que a mí me llevó a estudiar medicina más que la vocación, un verdadero idealismo, al margen de la formación y de los profesionales, vivimos en una sociedad, o en concreto en España, me da a mí la sensación, y en Europa, en el que el sentimiento de comunidad es abrumador. Y en el momento en el que hay una dana, la gente se vuelca a ayudar. En el momento en el que hay un accidente de tren, la gente se vuelca a ayudar. Y tenemos la suerte de vivir en esa sociedad, cosa que otras sociedades más nórdicas precisan normalizar o precisan planificar para que se dé este tipo de comunidad. Nosotros disponemos de eso de forma natural y creo que deberíamos darle a esta sociedad civil la oportunidad de encontrar esa responsabilidad para mojarse, meterse en el ajo de la salud cerebral, pero también para recibir el crédito por hacerlo. Arcadi. Como lo habéis dicho todo, yo iba a decir algo así, pero como me tocaba el último, dejadme que intente darle un enfoque distinto. Todos los que estamos en esta sala, tarde o temprano, vamos a ir a un centro sanitario. Y vamos a vivir el gran problema. Y es que todos esos Ferraris, todas esas personas con las que vamos a tratar, cada día, cada hora de cada día, van más allá de su deber. Y por eso el sistema funciona. Para que un sistema funcione en cualquier circunstancia, tendría que estar poblado de mediocres y funcionar igualmente, que es lo que pasa en algunos países. Aquí, ¿por qué tenemos una sanidad destacada? Por esto que acabo de decir, quiero insistir, porque los profesionales de este país cada día van más allá de su deber, muy literalmente, van más allá de su descripción de puesto de trabajo. O somos capaces de organizar un sistema que no requiera, que no tenga esta existencia, o el sistema no dejará de estar donde está, que es en un punto de fragilidad extrema. Es en un punto en el que determinados eventos, como una pandemia, pues ponen al sistema a prueba y afortunadamente, me voy a la ciencia, llegó una solución eficaz, temprano, porque yo me hacía permanentemente la pregunta, ¿cuánto tiempo va a aguantar esta gente a pesar de los aplausos que les dedicamos a la noche desde los balcones? Estaban al límite y tenemos que conseguir un sistema, sea como sea, en que sus profesionales no estén al límite. Llegamos al final, queridos, porque si nos caracterizamos en el Laura Marañón es por la puntualidad cuasi británica. Darles las gracias a quienes nos acompañan, profesor Argimón muy especialmente por habernos impartido esta magnífica conferencia, a Ana, a Pablo, a Arcadi. Nos congratulamos todos nosotros por haber firmado un acuerdo de colaboración que nos va a generar nuevos compromisos. Como diría Marañón, nuevos deberes. Él tiene un texto en el tomo 9 que habla de los deberes olvidados. Pues yo creo que habrá que retomar esto de los derechos humanos, pero también los deberes humanos. Y yo creo que en esta reflexión ha quedado claro los elementos de la prevención, la pertinencia, el ser pluridisciplinares y el dar respuestas adecuadas a las necesidades de nuestro tiempo. Así que yo les doy las gracias por estar aquí, compartir y también por estar ustedes invitados a que las próximas actividades que organicemos en mutua colaboración, la Fundación Pascual Maragall y nuestra fundación, la Fundación Ortega Marañón, pues sirvan también para hacer que esta sociedad sea más justa y sea más culta. Muchas gracias y hasta la próxima vez.